Eduardo Vázquez es un exitoso empresario de la Ciudad de México que lo tiene todo. Una mansión en las Lomas, autos de lujo, una empresa próspera y todo el dinero que podría desear. Sin embargo, su vida está marcada por la soledad y el vacío emocional tras años de relaciones fallidas y la ausencia de una verdadera conexión humana. Su mundo perfectamente ordenado se tambalea cuando conoce a Santiago, un niño de 8 años de la colonia Doctores que trabaja limpiando parabrisas en los semáforos para ayudar a su abuela enferma. A través de la inocencia y determinación de este pequeño, Eduardo descubrirá que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en los lazos humanos que construimos y el amor incondicional de una familia. El sonido del despertador a las 5 de la mañana cortó el silencio de la habitación como una navaja. Eduardo Vázquez extendió su brazo hacia la mesa de noche, sus dedos palpando la superficie de mármol frío hasta encontrar el dispositivo. Lo apagó con un movimiento mecánico, uno que había repetido exactamente de la misma manera durante los últimos 15 años. Se incorporó lentamente en la cama king size, sus pies descalzos tocando el suelo de madera brasileña importada. A través de los ventanales de su habitación, en el piso superior de la mansión, en las lomas de Chapultepec, la Ciudad de México comenzaba a desperezarse bajo un cielo gris que prometía otra jornada de smog y rutina. Eduardo observó su reflejo en el espejo del baño mientras se afeitaba. 42 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, con algunas canas que su peluquero personal se encargaba de disimular cada 15 días. Traje Hugo Boss impecablemente planchado, esperándolo en el closet. Por fuera era la imagen del éxito. Por dentro sentía como si estuviera viendo a un extraño. La ducha de mármol italiano lo envolvió con sus múltiples chorros de agua a temperatura perfecta. Mientras el vapor empañaba los cristales, Eduardo cerró los ojos y por un momento permitió que su mente vagara. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido algo real? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había buscado por algo más que dinero o favores? El desayuno lo esperaba en el comedor principal, servido por Esperanza, su empleada doméstica de 60 años que llevaba trabajando para él desde que compró la casa. Jugo de naranja recién exprimido, huevos benedictinos, café de grano especial de Chiapas. Todo perfecto, todo igual que ayer y que anteayer. «Buenos días, señor Eduardo», saludó Esperanza con la misma sonrisa amable de siempre. «Buenos días, Esperanza», respondió él, tomando su lugar en la cabecera de la mesa que tenía capacidad para 12 personas, pero donde siempre comía solo. Mientras revisaba los correos en su teléfono, Eduardo no pudo evitar notar la foto familiar en la repisa cercana. Esperanza con sus nietos en alguna celebración navideña, todos abrazados, riendo genuinamente. Una punzada extraña le atravesó el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que él había estado en una foto así? El camino hacia las oficinas de Grupo Vázquez en Santa Fe transcurrió como siempre, en la parte trasera de su BMW Serie 7, con Miguel, su chofer, navegando hábilmente por el tráfico matutino. Eduardo observaba por la ventana tintada el caos organizado de la ciudad. Ambulantes corriendo entre los coches, oficinistas apurados hacia el metro, familias enteras montadas en motocicletas. En un semáforo en la avenida Insurgentes, un niño pequeño se acercó al coche con un atomizador y un trapo. No podía tener más de 8 años. Vestía una playera desgastada y pantalones de mezclilla remendados. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Eduardo fue la determinación en sus ojos oscuros mientras limpiaba meticulosamente cada centímetro del parabrisas. «Déjelo, Miguel», dijo Eduardo cuando su chofer hizo ademán de ahuyentar al niño. El pequeño trabajaba con una concentración que Eduardo rara vez veía en sus propios empleados adultos. Cada movimiento era preciso,
cuidadoso. Cuando terminó, golpeó suavemente el cristal y Eduardo bajó la ventanilla. «¿Cuánto?», preguntó Eduardo. «Lo que guste darme, señor», respondió el niño con una voz clara pero respetuosa. Eduardo sacó un billete de 500 pesos de su cartera. Los ojos del niño se abrieron como platos. «Es demasiado, señor. Yo solo pido 10 o 20 pesos». «Quédatelo», dijo Eduardo, algo conmovido por la honestidad del pequeño. «Gracias, muchas gracias». El niño sonrió de una manera que iluminó todo su rostro. Una sonrisa genuina, sin cálculos, sin segundas intenciones. El semáforo cambió a verde y Miguel arrancó. Eduardo se quedó viendo por el espejo lateral cómo el niño guardaba cuidadosamente el billete y corría hacia una anciana que vendía dulces en la esquina, probablemente su abuela. La emoción en el rostro de la mujer cuando el niño le mostró el dinero fue algo que Eduardo no había visto en años. En su oficina del piso 30, Eduardo se sumergió en la rutina de siempre. Reuniones con gerentes, revisión de estados financieros, llamadas internacionales. Grupo Vázquez había crecido de ser una pequeña distribuidora de autopartes a convertirse en un consorcio con intereses en construcción, tecnología y bienes raíces. Los números en su cuenta bancaria seguían creciendo, pero Eduardo sentía que algo en él se encogía cada día más. Durante la junta de la tarde, mientras su vicepresidente presentaba los resultados del trimestre, Eduardo se descubrió pensando en el niño del semáforo. Había algo en esa mirada, en esa sonrisa, que no podía sacarse de la cabeza. ¿Cuándo había sido la última vez que él había sonreído así por algo? ¿Eduardo? La voz de su vicepresidente lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Aprobamos la expansión a Guadalajara? Sí, adelante, respondió Eduardo, aunque su mente estaba en otro lugar. Al final del día, Eduardo se quedó solo en su oficina. La ciudad se extendía ante él a través de los ventanales, millones de luces comenzando a parpadear en la creciente oscuridad. Abrió el bar de su escritorio y se sirvió un whisky escocés de 30 años. El líquido dorado bajó por su garganta, pero no logró calentar el frío que sentía en el pecho. Tomó su teléfono y revisó sus contactos. Cientos de números. Socios, clientes, empleados, conocidos de clubes exclusivos. Pero cuando se preguntó a quién podría llamar solo para hablar, solo para compartir cómo se sentía, se dio cuenta de que la lista se reducía a 0. Su último intento serio de relación había terminado hacía 3 años. Carolina, una arquitecta brillante y hermosa que inicialmente parecía diferente a las demás mujeres que se acercaban a él. Pero incluso ella terminó mostrando más interés en su tarjeta de crédito que en conocer realmente quién era Eduardo Vázquez detrás de la cuenta bancaria. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente personal. «Señor Vázquez, el señor Henderson de Nueva York está en línea. Dice que es urgente sobre la fusión». Eduardo suspiró. Otro negocio, otro contrato, más dinero. La máquina nunca se detenía. «Pásalo», dijo, y se sumergió nuevamente en el mundo que había construido alrededor de sí mismo. Una hora después, cuando finalmente colgó el teléfono, Eduardo se quedó contemplando el silencio de su oficina. A través del ventanal podía ver el tráfico nocturno de la ciudad, miles de personas regresando a sus hogares, a sus familias, a sus vidas reales. Él también se dirigiría pronto a su mansión, donde Esperanza le habría dejado la cena preparada antes de irse a su propia casa en la colonia Narvarte, donde la esperarían sus hijos y nietos. Mientras esperaba el elevador, Eduardo se preguntó qué estaría haciendo en ese momento el niño del semáforo. Probablemente ya había terminado su día de trabajo. Tal vez estaba cenando con su abuela, contándole sobre el señor generoso del BMW que le había dado 500 pesos. Una cena simple, quizás tacos de la esquina o quesadillas hechas en casa, pero rodeado de amor y calor humano.
El elevador llegó y Eduardo entró, viendo su reflejo multiplicado en las paredes espejadas. El mismo traje impecable, la misma expresión seria, la misma sensación de vacío que lo acompañaba a todas partes. El camino de regreso a las lomas transcurrió en silencio. Miguel intentó hacer conversación un par de veces, pero Eduardo apenas respondió con monosílabos. Su mente seguía volviendo una y otra vez a ese momento en el semáforo, a esa sonrisa genuina, a esa alegría tan pura cuando el niño corrió hacia su abuela. En casa, la cena lo esperaba bajo campanas de plata, salmón a la plancha, vegetales al vapor, vino blanco francés. Eduardo comió mecánicamente, masticando sin saborear realmente. El comedor silencioso amplificaba cada sonido. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del sistema de aire acondicionado. Después de cenar, Eduardo se dirigió a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos, fotografías con políticos y empresarios importantes, diplomas enmarcados, todo testimonio de una vida exitosa según los estándares del mundo. Pero esa noche, todos esos trofeos le parecieron extrañamente vacíos. Se sirvió otro whisky y se dejó caer en su sillón de cuero italiano. Tomó uno de los marcos de la repisa, una foto de su graduación de la maestría en Harvard. Estaba solo en la imagen, sosteniendo su diploma, sonriendo para la cámara. Una sonrisa que ahora, viéndola después de tantos años, le parecía forzada, estudiada. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, justo cuando comenzaba a construir su imperio empresarial. No había hermanos, pocos amigos reales, ninguna pareja estable. Había dedicado su vida entera a acumular éxito y riqueza, pero se había olvidado de acumular algo más importante, conexiones humanas genuinas. El reloj marcó las 11 de la noche cuando Eduardo finalmente subió a su habitación. Se cambió de ropa y se acostó en su cama enorme, perdido en el mar de sábanas egipcias de alta calidad. El silencio de la casa era abrumador. Ni siquiera había un perro que le hiciera compañía. Mientras miraba el techo en la oscuridad, Eduardo no podía dejar de pensar en el contraste. Él durmiendo solo en una mansión de 1000 metros cuadrados, rodeado de lujo, pero sintiéndose completamente vacío. Y en algún lugar de la ciudad, ese niño pequeño probablemente dormía en una cama humilde, pero rodeado del amor de su abuela, rico en formas que Eduardo había olvidado que existían. Por primera vez en años, Eduardo Vázquez se durmió con una pregunta rondando su mente. ¿Había algo que el dinero no pudiera comprar? Y más importante aún, ¿era posible recuperar algo que nunca había sabido que había perdido? La madrugada encontró a Eduardo inquieto, despertándose varias veces, con la imagen de esos ojos infantiles, llenos de determinación, y esa sonrisa genuina grabándose cada vez más profundo en su memoria. Sin saberlo aún, ese encuentro casual en un semáforo de la Ciudad de México acababa de plantar una semilla que pronto cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina mecánica de siempre, pero algo había cambiado en Eduardo. Durante las reuniones de trabajo, su mente divagaba hacia aquel encuentro fortuito. En medio de presentaciones financieras y análisis de mercado, se descubría pensando en la honestidad de ese niño, en cómo había rechazado inicialmente el dinero por considerarlo excesivo. Era jueves por la mañana cuando Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. En lugar de dirigirse directamente a la oficina, le pidió a Miguel que tomara la ruta por Insurgentes, pasando por el mismo semáforo donde había conocido al pequeño limpiaparabrisas. ¿Algún problema con la ruta habitual, señor?, preguntó Miguel, observándolo por el espejo retrovisor. Solo quiero ver algo, respondió Eduardo, sintiendo una extraña ansiedad mientras se acercaban al cruce. El semáforo cambió a rojo y el BMW se detuvo.
Eduardo escrutó las esquinas, buscando entre los vendedores ambulantes y limpiaparabrisas, pero no vio al niño por ningún lado. Una decepción inesperada le oprimió el pecho. ¿Por qué le importaba tanto encontrarlo? «Vámonos», murmuró cuando el semáforo cambió a verde. Durante los siguientes 3 días, Eduardo repitió el mismo ritual. Cada mañana pedía pasar por ese semáforo, esperando ver nuevamente esos ojos determinados y esa sonrisa genuina. Cada día regresaba a su oficina con una sensación de vacío que no lograba explicar. El lunes de la semana siguiente, mientras revisaba contratos en su escritorio, su asistente tocó la puerta. «Señor Vázquez, tiene una llamada del licenciado Ramírez de la Beneficencia. Dice que es sobre el evento anual de caridad». Eduardo suspiró. Cada año, su empresa hacía una donación considerable a diversas organizaciones benéficas. Era bueno para la imagen corporativa y proporcionaba beneficios fiscales, pero Eduardo nunca se había involucrado personalmente en estos eventos. «Dígale que envíe la información a contabilidad, como siempre», respondió sin levantar la vista de los documentos. «Señor, dice que este año les gustaría que usted asistiera personalmente al evento. Será en un hogar para niños en situación vulnerable en la colonia Doctores». Algo en la mención de la colonia Doctores hizo que Eduardo levantara la cabeza. Era la misma zona donde había visto correr al niño hacia su abuela aquella mañana. «¿Qué tipo de evento?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por su interés. «Una comida navideña para los niños, señor. Parece que quieren hacer un reconocimiento especial a los principales donadores». Eduardo se quedó pensativo unos segundos. Navidad estaba a solo 3 semanas. Una época que siempre había tratado de ignorar, limitándose a dar bonos a sus empleados y regalos costosos, pero impersonales, a sus socios comerciales. «Dígale que lo consideraré». Esa tarde, Eduardo decidió caminar por las calles del centro histórico después de una reunión de negocios cerca de allí. Hacía años que no caminaba realmente por la ciudad, siempre protegido dentro de su BMW o en los pasillos climatizados de centros comerciales exclusivos. Las calles bullían de vida, vendedores pregonando sus mercancías, el aroma de tacos y elotes asados, el sonido de mariachis lejanos mezclándose con el claxon de los automóviles. Era un caos vibrante que le resultaba extrañamente atractivo después de años de ambientes controlados y silenciosos. Mientras caminaba por una calle lateral, escuchó una voz familiar. Se detuvo en seco y aguzó el oído. Allí, a unos metros, estaba el niño que había estado buscando durante días, pero no estaba limpiando parabrisas. Estaba sentado en una banqueta, leyendo en voz alta de un libro de cuentos infantiles a otros niños más pequeños que lo rodeaban con atención. Eduardo se acercó discretamente y se ocultó detrás de un puesto de frutas para observar la escena. El niño leía con expresión dramática, cambiando la voz para cada personaje del cuento. Los otros niños reían y participaban, completamente cautivados por la narración. Y entonces el príncipe se dio cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en el castillo, sino en el corazón de las personas que lo querían. Leyó el niño con voz solemne. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en ver a ese niño pequeño, que claramente tenía que trabajar para sobrevivir, dedicando su tiempo libre a hacer felices a otros niños aún más pequeños que él. Cuando terminó el cuento, los niños se dispersaron y el protagonista de la historia comenzó a guardar el libro en una mochila gastada. Eduardo se acercó lentamente. «Hola», dijo con una sonrisa. «¿Me recuerdas?». El niño levantó la vista y sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Sí, usted es el señor del coche bonito que me dio el billete grande», exclamó con alegría genuina. «Soy Santiago, señor». Eduardo se presentó, extendiendo la mano. Santiago la estrechó con formalidad, pero sin perder la sonrisa. «¿Qué hace por aquí, señor Eduardo?».
Este no es un lugar donde vienen personas como usted. La inocencia de la pregunta no tenía malicia, solo curiosidad genuina. Tenía una reunión cerca y decidí caminar un poco. Te vi leyendo a los otros niños. ¿Son tus hermanos? Santiago negó con la cabeza. No, señor, son niños de la vecindad. Sus papás trabajan hasta muy tarde y a veces no tienen quien los cuide. Yo les leo cuentos para que no se aburran. ¿Y tú? ¿No tienes papás que se preocupen porque andas solo en la calle? La expresión de Santiago se ensombreció ligeramente. Solo tengo a mi abuela Elena, señor. Mis papás, ellos ya no están con nosotros, pero mi abuela es la mejor del mundo entero. Eduardo sintió una punzada de dolor por el niño, pero también una admiración profunda por su actitud positiva. ¿Y no vas a la escuela? Sí voy, señor. Por las mañanas estudio, por las tardes ayudo a mi abuela limpiando parabrisas y por las noches hago las tareas y leo cuentos. Mi abuela dice que la educación es lo más importante, que es la única manera de salir adelante. Eduardo quedó impresionado por la madurez del niño y por la organización de su día. A los 8 años, Santiago tenía más propósito y disciplina que muchos adultos que Eduardo conocía. ¿Dónde vives, Santiago? Ahí cerquita, señor, señaló hacia una calle perpendicular. En una vecindad con mi abuela. ¿Quiere conocerla? Ella siempre dice que hay que agradecer a las personas buenas. Eduardo vaciló. Su mundo y el de este niño eran completamente opuestos. Pero algo en la sinceridad de Santiago lo impulsó a asentir. Caminaron juntos por calles estrechas llenas de vida, pequeños comercios familiares, señoras platicando en las puertas de sus casas, niños jugando fútbol con una pelota desgastada. Era un universo que Eduardo conocía solo de lejos, desde las ventanas tintadas de su automóvil. La vecindad donde vivían Santiago y su abuela era un edificio de 2 pisos construido alrededor de un patio central. Las paredes necesitaban pintura y el suelo de cemento tenía grietas, pero había macetas con flores en cada ventana y ropa tendida que creaba un arcoíris de colores entre los cables de luz. «¡Abuela Elena!», gritó Santiago. «¡Tengo visita!». Una mujer de unos 70 años apareció en la puerta de uno de los cuartos del piso superior. Era pequeña y delgada, con el cabello canoso recogido en un moño y los ojos más bondadosos que Eduardo había visto jamás. A pesar de su ropa sencilla y remendada, tenía una dignidad natural que lo impresionó inmediatamente. «Abuela, él es el señor Eduardo, el que me ayudó el otro día», presentó Santiago con orgullo. Doña Elena bajó lentamente las escaleras, cojeando ligeramente. Cuando llegó frente a Eduardo, lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Señor Eduardo, Santiago me contó lo que usted hizo. No sabe cuánto significa para nosotros su generosidad», dijo con una voz suave pero firme. «No fue nada, señora Elena. Santiago se lo merece, es un niño excepcional». Los ojos de la anciana se llenaron de orgullo. «Es mi nieto del corazón. Cuando mis hijos murieron en ese accidente hace 3 años, Santiago vino a vivir conmigo. Desde entonces, él es mi razón de vivir y yo soy la suya». Eduardo sintió un nudo en la garganta. La pérdida, el dolor, pero sobre todo el amor incondicional entre estos 2 seres humanos, era algo que tocó una fibra profunda en su interior. «¿Les gustaría acompañarme a tomar algo?», ofreció Eduardo impulsivamente. Doña Elena sonrió, pero negó gentilmente. «Es usted muy amable, señor, pero tengo que preparar la cena. Santiago tiene tareas que hacer y mañana hay escuela». «Pero puede quedarse a cenar con nosotros si quiere, señor Eduardo», intervino Santiago con entusiasmo. «Mi abuela hace los mejores frijoles de toda la colonia». Eduardo miró alrededor. El pequeño cuarto que alcanzaba a ver a través de la puerta abierta tenía lo mínimo indispensable: una cama, una mesa, una cocineta de 2 hornillas, pero estaba impecablemente limpio y ordenado. Había libros apilados cuidadosamente en una repisa improvisada y dibujos de Santiago pegados en las paredes. «No quiero molestar
No es molestia, señor, dijo doña Elena con sinceridad. Será un honor recibirlo en nuestra humilde casa. Eduardo sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser genuinamente bienvenido sin que importara su dinero o su posición social. Aquí, en este pequeño cuarto de una vecindad de la colonia Doctores, se sentía más en casa que en su mansión de las Lomas. Me encantaría quedarme, respondió, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. Si algún día ustedes han sentido esa extraña calidez que viene cuando alguien te recibe sin esperar nada a cambio, me digan de qué lugar del mundo me están escuchando esta historia. La cena fue sencilla pero deliciosa. Frijoles refritos, tortillas hechas a mano, salsa verde casera y agua de Jamaica. Pero más que la comida, lo que alimentó el alma de Eduardo fue la conversación. Santiago le contó sobre sus clases favoritas, sus sueños de ser maestro para ayudar a otros niños, sus planes para cuidar siempre a su abuela. Doña Elena, por su parte, habló de su difunto esposo, de sus hijos que habían muerto muy jóvenes, pero también de su esperanza en el futuro a través de Santiago. No había amargura en su voz, solo una sabiduría profunda forjada por años de lucha y amor. Santiago es mi bendición más grande, dijo la anciana mientras servía más frijoles en el plato de Eduardo. Ese niño tiene un corazón tan grande que a veces me preocupo que el mundo lo lastime. El mundo necesita más personas como él, señora Elena. Y como usted, señor Eduardo. No muchas personas exitosas se tomarían el tiempo de cenar con una vieja como yo y un niño de la calle. Eduardo sintió una punzada de culpa. ¿Realmente era una buena persona o simplemente estaba llenando un vacío emocional? Cuando llegó el momento de despedirse, Santiago lo acompañó hasta la entrada de la vecindad. La noche había caído y las luces de la ciudad creaban un resplandor lejano. Señor Eduardo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, Santiago. ¿Usted tiene familia? La pregunta directa tomó a Eduardo por sorpresa. No, Santiago, no tengo familia. Eso debe ser muy triste. La familia es lo más importante que existe. ¿Por qué dices eso? Santiago pensó por un momento antes de responder. Porque cuando tienes familia, nunca estás solo. Aunque tengas problemas, aunque no tengas dinero, aunque todo salga mal, siempre hay alguien que te quiere tal como eres. Las palabras del niño se clavaron en el corazón de Eduardo como flechas certeras. En ese momento comprendió que había estado viviendo con una soledad que había aprendido a ignorar, pero que nunca había desaparecido. Tienes razón, Santiago. La familia es lo más importante. El niño sonrió y de repente abrazó a Eduardo con fuerza. Fue un abrazo espontáneo, lleno de cariño genuino, sin segundas intenciones. Eduardo se quedó inmóvil por un segundo, sin recordar cuándo había sido la última vez que alguien lo había abrazado así. Luego, lentamente, devolvió el abrazo. Espero verlo pronto, señor Eduardo. Yo también, Santiago. Yo también. Mientras caminaba hacia donde lo esperaba Miguel con el BMW, Eduardo llevaba consigo algo más que el sabor de los frijoles de doña Elena. Llevaba la sensación de haber encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Por primera vez en años, la soledad de su mansión le pareció no solo evidente, sino insoportable. Esa noche, Eduardo se durmió pensando en la pregunta de Santiago. ¿Usted tiene familia? Y por primera vez en su vida adulta, deseó profundamente poder responder que sí. Los días posteriores a aquella cena transcurrieron de manera extraña para Eduardo. Su rutina seguía siendo la misma externamente, pero internamente algo había cambiado de forma irreversible. Durante las juntas ejecutivas se descubría pensando en la sabiduría de doña Elena. En medio de negociaciones millonarias, recordaba la sonrisa genuina de Santiago al abrazarlo. Era viernes por la tarde cuando Eduardo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Canceló una cena de negocios en el exclusivo restaurante Pujol y en su lugar se dirigió nuevamente a la colonia Doctores. No había llamado antes, no había avisado.
Simplemente sintió una necesidad imperiosa de volver a ver a Santiago y a doña Elena. Cuando llegó a la vecindad, encontró a Santiago en el patio central, ayudando a una señora mayor a cargar cubetas de agua hasta su cuarto en el segundo piso. El niño subía lentamente los escalones, cargando una cubeta que parecía demasiado pesada para él, pero lo hacía con determinación y sin quejarse. ¡Santiago!, lo llamó Eduardo. El rostro del niño se iluminó inmediatamente al verlo. «Señor Eduardo, qué sorpresa. ¿Viene a cenar otra vez?» «Si no es molestia», respondió Eduardo, sintiéndose extrañamente nervioso. «Para nada. Mi abuela estará feliz. Ayer estuvo hablando de usted, diciéndome que es usted una muy buena persona». Mientras subían las escaleras hacia el cuarto de doña Elena, Santiago le contó animadamente sobre su semana en la escuela. Había sacado 10 en un examen de matemáticas y su maestra lo había felicitado frente a toda la clase. «Mi abuela dice que la educación es como plantar semillas, que si uno las cuida bien, algún día van a dar frutos grandes», explicó Santiago con la seriedad de un adulto. Doña Elena los recibió con la misma calidez de la vez anterior, pero Eduardo notó que se veía más cansada. Tenía ojeras marcadas y tosía ocasionalmente. «¿Se encuentra bien, señora Elena?», preguntó con genuina preocupación. «Solo un catarrito, señor Eduardo. A mi edad, estos cambios de clima me afectan más», respondió la anciana, restando importancia a sus síntomas. Durante la cena, Eduardo observó más detalles que la vez anterior. La medicina para la tos en la mesa de noche, la forma en que doña Elena disimulaba su fatiga, cómo Santiago la observaba con preocupación cada vez que tosía. Era evidente que la salud de la anciana era frágil y que Santiago cargaba con la responsabilidad de cuidarla. «Señor Eduardo», dijo Santiago mientras ayudaba a su abuela a lavar los platos, «¿puedo hacerle otra pregunta?» «Claro, Santiago. ¿Usted es feliz?» La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Eduardo se quedó en silencio, sorprendido por la directidad del niño. «¿Por qué me preguntas eso?» «Es que usted tiene todo lo que la gente dice que hace feliz a las personas. Dinero, un carro bonito, ropa elegante, pero a veces cuando lo veo parece triste en los ojos». Eduardo sintió como si el niño hubiera leído directamente en su alma. ¿Cómo era posible que un niño de 8 años pudiera ver lo que él mismo había tardado 42 años en reconocer? Creo que no he sido realmente feliz en mucho tiempo, Santiago. ¿Y por qué no? Supongo que porque he estado tan ocupado consiguiendo cosas que olvidé conseguir personas que me quisieran». Santiago asintió con sabiduría que trascendía su edad. «Mi abuela siempre dice que las cosas se pueden perder, pero el amor de la familia dura para siempre». Esa noche, Eduardo se despidió con una sensación aún más profunda de que algo fundamental estaba cambiando en su interior. El contraste entre la riqueza emocional de este pequeño hogar y la pobreza afectiva de su mansión se volvía más evidente cada día. El lunes por la mañana, Eduardo estaba en su oficina revisando el presupuesto anual cuando sonó su teléfono personal. Era un número que no reconocía. «Bueno», contestó con cierta irritación por la interrupción. «¿Señor Eduardo?» «Habla la señora Carmen, vecina de doña Elena». El corazón de Eduardo se aceleró inmediatamente. ¿Por qué una vecina de doña Elena lo estaría llamando? «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?» «Señor, doña Elena está muy enferma. Santiago me dio su número porque dice que usted es un amigo de la familia. La llevamos al hospital esta madrugada. Tiene pulmonía y... bueno, los doctores dicen que está grave». Eduardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿En qué hospital está?» «En el Hospital General, señor, en urgencias. Santiago no se ha separado de su abuela ni un momento. Voy para allá inmediatamente». Eduardo colgó el teléfono y se levantó bruscamente de su silla. Su secretaria lo vio salir corriendo de la oficina sin explicación alguna, algo que jamás había hecho en todos sus años de trabajo. El trayecto al Hospital General se le hizo eterno. Miguel manejaba lo más rápido que el tráfico permitía,
Pero Eduardo tenía la sensación de que cada minuto era crucial. ¿Por qué no se había dado cuenta de que doña Elena estaba realmente enferma? ¿Por qué no había insistido en que viera a un doctor? El Hospital General era un mundo completamente diferente a las clínicas privadas exclusivas que Eduardo conocía. Pasillos abarrotados, familias enteras esperando noticias en sillas de plástico. El olor a desinfectante mezclándose con la angustia palpable en el aire. Eduardo preguntó en información y después de varios intentos logró que lo dirigieran al área de cuidados intensivos. Allí, en una sala de espera llena de gente, encontró a Santiago. El niño estaba sentado en una esquina, todavía vestido con el uniforme escolar del día anterior, abrazando su mochila como si fuera su único consuelo. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero cuando vio a Eduardo, se levantó de inmediato y corrió hacia él. «¡Señor Eduardo! ¡Vino!», exclamó Santiago, abrazándolo con desesperación. Eduardo sintió al niño temblar entre sus brazos y su propio corazón se partió en pedazos. «Aquí estoy, Santiago. Todo va a estar bien», dijo, aunque él mismo no estaba seguro de creer sus propias palabras. «Mi abuela está muy mal, señor Eduardo. Los doctores dicen que necesita medicinas muy caras y que quizás no...» Santiago no pudo terminar la frase. Rompió a llorar con una intensidad que Eduardo jamás había presenciado. Era el llanto de un niño que se enfrentaba a la posibilidad de perder a la única familia que tenía en el mundo. «No llores, Santiago. Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a tu abuela». Eduardo habló con el médico encargado, un hombre mayor de aspecto cansado, que le explicó la situación con palabras que sonaron como sentencia. Doña Elena tenía una pulmonía severa complicada por su edad y una condición cardíaca preexistente. Necesitaba tratamiento intensivo, medicamentos costosos y cuidados especializados. «¿Cuánto costaría todo el tratamiento?», preguntó Eduardo directamente. El doctor lo miró con sorpresa. «Señor, estamos hablando de por lo menos 200,000 pesos y eso sin garantías de...» «Autorizo todos los gastos», interrumpió Eduardo. «Todo lo que sea necesario, los mejores especialistas, los mejores medicamentos, una habitación privada, todo. ¿Es usted familiar de la paciente?». Eduardo miró a Santiago, que lo observaba con esperanza desesperada en los ojos. Soy familia», respondió, sintiendo que por primera vez en su vida usaba esa palabra con verdadero significado. Los siguientes días fueron un torbellino. Eduardo se encargó de que doña Elena fuera transferida a la mejor habitación del hospital. Consiguió los especialistas más reconocidos de la ciudad y se aseguró de que no le faltara ningún tratamiento. Pero más importante aún, se quedó junto a Santiago durante todo el proceso. Durante las largas horas de espera en el hospital, Eduardo descubrió aspectos de Santiago que lo conmovieron aún más profundamente. El niño no solo estaba preocupado por su abuela, sino por cómo pagaría la escuela sin el dinero que ganaban limpiando parabrisas, por quién cuidaría a los otros niños de la vecindad mientras él estuviera en el hospital, por qué haría su abuela si despertaba y no tenía dinero para la renta. «Santiago, no tienes que preocuparte por esas cosas», le dijo Eduardo una tarde mientras compartían una cena del hospital. «Pero es que, si le pasa algo a mi abuela, ¿qué va a hacer de mí? No tengo a nadie más en el mundo». La voz quebrada del niño atravesó el alma de Eduardo como una daga. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. «Santiago, quiero que sepas algo muy importante. Pase lo que pase con tu abuela, tú nunca vas a estar solo. Yo voy a cuidar de ti». «¿En serio?», preguntó Santiago con ojos llenos de lágrimas. «Te lo prometo, eres como el nieto que nunca tuve». Santiago se lanzó a sus brazos y Eduardo sintió algo que no había experimentado jamás. La sensación de ser necesario, no por su dinero o su poder, sino por su amor. Al cuarto día, doña Elena finalmente despertó.
Eduardo y Santiago estaban junto a su cama cuando ella abrió los ojos lentamente. «Santiago, mi niño», murmuró con voz débil. «Estoy aquí, abuela, y el señor Eduardo también». Doña Elena giró la cabeza hacia Eduardo y en sus ojos se reflejó una gratitud infinita. «Señor Eduardo, no sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecerme nada, señora Elena. Santiago y usted son mi familia ahora». Las lágrimas rodaron por las mejillas de la anciana. «Dios puso a Santiago en su camino por una razón, señor Eduardo, y lo puso a usted en el nuestro también». Mientras veía la felicidad genuina en el rostro de Santiago al saber que su abuela se recuperaría, Eduardo comprendió algo fundamental. Había pasado toda su vida buscando el éxito en los lugares equivocados. La verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en ese momento, en esa habitación de hospital, cuidando a las dos personas que habían logrado llenar el vacío que había cargado durante décadas. Si han sentido alguna vez ese momento en que encuentran algo que no sabían que estaban buscando, me cuenten de qué ciudad del mundo me están acompañando en esta historia. Esa noche, mientras doña Elena dormía tranquila y Santiago descansaba en una silla junto a su cama, Eduardo se quedó despierto reflexionando. Por primera vez en años, no pensaba en números, contratos o reuniones. Pensaba en cómo había encontrado una familia en el lugar menos esperado, con las personas menos parecidas a él, pero que habían logrado mostrarle lo que realmente significaba vivir. El empresario exitoso que había entrado al hospital 3 días antes ya no existía. En su lugar había nacido algo nuevo, un hombre que había aprendido que el amor no se compra, se construye día a día, con gestos pequeños, con presencia, con compromiso genuino. Y mientras observaba dormir a Santiago y a doña Elena, Eduardo Vázquez supo que su vida real acababa de comenzar. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una nueva era en la vida de Eduardo Vázquez. Doña Elena fue dada de alta del hospital después de 15 días, pero su recuperación requería cuidados constantes y un ambiente más saludable que la vecindad donde habían vivido. Eduardo no dudó ni un segundo en tomar la decisión que cambiaría todo para siempre. «Señora Elena, Santiago», les dijo una tarde mientras tomaban café en la cafetería del hospital, «quiero proponerles algo». Santiago lo miró con curiosidad, mientras doña Elena esperaba con la paciencia sabia que la caracterizaba. «Mi casa es muy grande, demasiado grande para una sola persona. Me gustaría que vinieran a vivir conmigo, no como empleados, sino como familia». Santiago abrió los ojos como platos, pero doña Elena frunció el ceño con preocupación. «Señor Eduardo, usted ha sido más que generoso con nosotros. No podemos aceptar más favores». «No es un favor, señora Elena», interrumpió Eduardo con suavidad pero firmeza. «Es una necesidad, la mía. Durante 42 años he vivido solo en esa casa y en estas últimas semanas he descubierto que la soledad es la peor de las pobrezas. Ustedes me han dado algo que no sabía que necesitaba, una razón para estar vivo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la anciana. «Pero señor, nosotros no sabemos vivir en un lugar tan elegante. Y yo no sé cómo vivir en una familia», respondió Eduardo con una sonrisa. «Tendremos que aprender juntos». Santiago saltó de su silla y abrazó a Eduardo con fuerza. «Sí, sí, por favor, abuela, podríamos ser una familia de verdad». La mudanza a las Lomas fue toda una experiencia. Eduardo insistió en que llevaran todas sus pertenencias, incluyendo los libros gastados de Santiago, las fotografías familiares de doña Elena y hasta las macetas con flores que adornaban su antiguo cuarto. La primera noche en la mansión fue extraña para todos. Eduardo había preparado habitaciones separadas para sus nuevos huéspedes, pero cuando fue a darles las buenas noches, encontró a Santiago acurrucado en la cama con doña Elena. «¿Está todo bien?», preguntó preocupado.
Es que la cama es muy grande, señor Eduardo, explicó Santiago. Y mi abuela dice que en una casa nueva es mejor dormir juntitos la primera noche para que los buenos sueños sepan dónde encontrarnos. Eduardo sonrió ante la lógica infantil y la sabiduría popular de doña Elena. ¿Saben qué? Tiene razón. ¿Les molesta si traigo mi almohada? Yo también necesito que los buenos sueños me encuentren. Esa primera noche, los tres durmieron en la enorme habitación principal, Eduardo en una silla reclinable junto a la cama, velando por el sueño de su nueva familia. Por primera vez en décadas, no se sintió solo en su propia casa. Los días siguientes fueron de adaptación mutua. Doña Elena inicialmente se sentía incómoda con tanto lujo, insistiendo en limpiar y cocinar a pesar de las protestas de Eduardo. Esperanza, la empleada doméstica, al principio se mostró recelosa ante los invasores de su territorio, pero pronto fue conquistada por la bondad de doña Elena y la alegría contagiosa de Santiago. «Señor Eduardo», le dijo Esperanza una tarde, «en todos los años que he trabajado para usted, nunca lo había visto sonreír tanto. Esa señora y ese niño le han devuelto la vida». Y tenía razón. Eduardo se sorprendía a sí mismo silbando mientras se afeitaba por las mañanas, algo que no hacía desde su juventud. Los desayunos ya no eran momentos solitarios de revisión de correos, sino charlas animadas, donde Santiago le contaba sobre sus tareas escolares, y doña Elena compartía historias de su juventud. Pero el cambio más significativo llegó cuando Eduardo decidió alterar por completo su rutina laboral. En lugar de salir de casa a las 6 de la mañana, comenzó a desayunar con Santiago y llevarlo personalmente a la escuela. El primer día que apareció en la escuela primaria Benito Juárez, en su BMW, causó un revuelo considerable. «Santiago», gritó su amigo Carlos desde el patio, «¿es tu papá el del carro elegante?» Santiago se sonrojó y miró a Eduardo con incertidumbre. Él es mi señor Eduardo». Eduardo se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Santiago, si tú quieres, puedo ser tu papá, Eduardo. Solo si tú quieres». Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas de felicidad. «Sí, sí quiero. Carlos», gritó hacia sus amigos. «Sí es mi papá». Esa palabra papá resonó en el corazón de Eduardo como la melodía más hermosa que había escuchado jamás. En ese momento comprendió que había encontrado no solo una familia, sino su propósito en la vida. Las tardes también cambiaron radicalmente. En lugar de quedarse hasta tarde en la oficina, Eduardo regresaba a casa a las 5 para ayudar a Santiago con sus tareas. Descubrió que tenía una paciencia que desconocía para explicar problemas de matemáticas y que disfrutaba inmensamente leyendo cuentos junto al niño. «Papá Eduardo», le dijo Santiago una tarde mientras trabajaban en un proyecto de ciencias naturales, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo», respondió Eduardo, sintiendo como la palabra hijo fluía naturalmente de sus labios. «¿Tú fuiste feliz cuando eras niño?» Eduardo dejó de cortar el cartón que estaban usando para la maqueta y reflexionó sobre la pregunta. «Sabes, Santiago, cuando era niño, mis padres trabajaban mucho. Yo tenía todo lo que necesitaba, pero pocas veces jugaban conmigo o me ayudaban con las tareas como yo hago contigo. ¿Y eso te hacía sentir triste?» «Sí, aunque en ese tiempo no lo entendía. Pensaba que así era como tenían que ser las cosas». Santiago se acercó y le dio un abrazo espontáneo. «Cuando yo sea grande y tenga hijos, voy a jugar mucho con ellos y ayudarlos con todas sus tareas, igual que tú haces conmigo». Eduardo sintió una emoción tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Estaba criando a Santiago de la manera que él hubiera querido ser criado, sanando su propia infancia a través del amor que le daba a su hijo adoptivo. Los fines de semana se convirtieron en aventuras familiares. Eduardo, que antes pasaba los sábados y domingos solo,
o en cenas de negocios aburridas, ahora llevaba a Santiago al zoológico de Chapultepec, al Museo de Antropología, a Xochimilco. Doña Elena, cuya salud mejoraba día a día gracias a los cuidados médicos y la alimentación adecuada, los acompañaba cuando se sentía con fuerzas. Un domingo, mientras navegaban en una trajinera por los canales de Xochimilco, Santiago preguntó si podía invitar a sus amigos de la vecindad a la casa. Por supuesto, hijo, la casa es tuya también. Y podemos hacer una fiesta para los niños que no tienen papás. Conozco a varios que están muy solitos. Eduardo miró a doña Elena, quien sonrió con orgullo hacia su nieto. Este niño tiene el corazón más grande del mundo, murmuró la anciana. Como su abuela, respondió Eduardo. Claro que podemos hacer una fiesta, Santiago. De hecho, ¿qué te parece si la hacemos por Navidad? La cara de Santiago se iluminó como árbol navideño. Sí, y podemos hacer posadas y darles regalos a todos. Y Eduardo rió ante el entusiasmo desbordante del niño. Había olvidado lo que se sentía tener algo que esperar con ilusión. Esa misma semana, Eduardo hizo algo que sorprendió a todos en su oficina. Convocó una junta extraordinaria con sus vicepresidentes y gerentes principales. He decidido hacer algunos cambios importantes en mi participación en la empresa, anunció. Voy a delegar más responsabilidades operativas para poder pasar más tiempo en casa. Sus socios se miraron entre sí con preocupación. Eduardo Vázquez era famoso por ser un workahólico que vivía para su empresa. Eduardo, ¿está todo bien?, preguntó su vicepresidente de finanzas. Todo está mejor que nunca, respondió con una sonrisa genuina. Pero he descubierto que hay cosas más importantes que los balances generales. Mi familia me necesita y yo los necesito a ellos. También anunció que establecería una fundación para ayudar a niños en situación vulnerable, inspirado por su experiencia con Santiago. Vamos a empezar con becas escolares y programas de alimentación en escuelas de colonias populares. Quiero que otros niños como Santiago tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Santiago y a doña Elena en la cocina preparando tamales para la cena. La escena era tan perfecta, tan llena de calidez hogareña, que Eduardo se quedó unos minutos en la entrada solo observando. «¡Papá, Eduardo!», gritó Santiago al verlo. «Mira, la abuela me está enseñando a hacer tamales. Ya sé extender la masa». Eduardo se acercó y se puso el delantal que doña Elena le extendía. «Enséñame a mí también, hijo. Quiero aprender todas las tradiciones de nuestra familia». Mientras los tres trabajaban juntos en la preparación de la cena, Eduardo reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. 6 meses atrás, su vida había sido una sucesión interminable de días vacíos, llenos de lujo, pero desprovistos de amor. Ahora, parado en su cocina con las manos llenas de masa para tamales, rodeado de las risas de Santiago y los consejos cariñosos de doña Elena, se sentía el hombre más rico del mundo. «Abuela Elena», le dijo mientras ella revisaba su técnica para extender la masa. «Gracias por enseñarme que una familia no se nace, se construye». La anciana le puso una mano en el hombro con ternura. «Señor Eduardo, Santiago y yo somos los afortunados. Usted nos dio un hogar, pero nosotros solo le dimos amor. Y el amor es lo único que se multiplica cuando se comparte». Esa noche, después de cenar los tamales más deliciosos de su vida, Eduardo se quedó despierto un rato más, viendo cómo Santiago dibujaba en la mesa del comedor. El niño, concentrado en su arte, con la lengua ligeramente asomada por el esfuerzo, era una imagen que quería grabar para siempre en su memoria. «¿Qué dibujas, hijo?». «Es nuestra familia», respondió Santiago sin levantar la vista. «Mira, aquí está usted, aquí estoy yo, y aquí está la abuela. Y aquí está nuestra casa con muchas ventanas para que entre mucha luz». Eduardo observó el dibujo con lágrimas en los ojos. En el papel, 3 figuras se tomaban de las manos frente a una casa grande. Sobre sus cabezas, Santiago había dibujado un sol radiante y varias nubes en forma de corazón.
Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, Santiago. ¿De verdad? ¿Lo podemos poner en el refrigerador como hacen las familias de verdad? Claro que sí, hijo. Y mañana vamos a comprar un marco muy bonito para ponerlo también en mi oficina. Esa noche, Eduardo se durmió con una certeza absoluta. Había encontrado todo lo que había estado buscando sin saberlo. Su familia no había llegado de la manera tradicional, pero era perfecta tal como era. Y mientras los tres dormían bajo el mismo techo, protegidos por el amor que habían construido juntos, Eduardo supo que nunca más volvería a sentirse vacío por dentro. Santiago le había mostrado que el verdadero valor de la familia no está en los lazos de sangre, sino en los lazos del corazón. Diciembre llegó con un aire diferente a la mansión de las Lomas. Por primera vez en décadas, Eduardo sintió la verdadera magia navideña corriendo por sus venas. Santiago había comenzado a hacer una lista interminable de invitados para la fiesta que habían planeado, y su entusiasmo era tan contagioso que hasta Esperanza se había sumado a los preparativos con una sonrisa permanente. «Papá Eduardo», le dijo Santiago una tarde mientras decoraban el árbol de Navidad más grande que había existido jamás en esa casa, «¿crees que Santa Claus podrá encontrar a todos los niños que vamos a invitar aquí?» Eduardo sonrió mientras colgaba una estrella dorada en una rama alta. «Estoy seguro de que sí, hijo, y si no puede, nosotros lo ayudaremos». La lista de Santiago había crecido a más de 50 niños. Incluía a todos sus compañeros de la escuela primaria Benito Juárez, a los niños de la vecindad donde había vivido, a los pequeños que trabajaban en las calles que él había conocido durante sus días de limpia parabrisas, e incluso a algunos niños del orfanato que visitaba con su abuela los domingos. Eduardo había contratado a una empresa de eventos, pero doña Elena insistió en que la comida fuera casera. «Los niños necesitan sentir el amor en la comida, señor Eduardo. Una fiesta elegante está muy bien, pero lo que realmente los va a hacer felices es saber que alguien cocinó pensando en ellos». Así que durante 2 semanas, la cocina de la mansión se convirtió en un taller de producción masiva de comida tradicional mexicana. Doña Elena, ayudada por Esperanza y ocasionalmente por Eduardo y Santiago, preparó tamales, pozole, ponche navideño, buñuelos y montones de dulces típicos. Eduardo había encargado regalos para cada niño, pero Santiago tenía una petición especial. «Papá Eduardo, ¿podemos darles algo más que juguetes?» «¿Qué tienes en mente, hijo?» «Pues muchos de estos niños nunca han tenido una foto familiar. Podríamos contratar a un fotógrafo para que les tome fotos bonitas que puedan llevarse a casa». La idea conmovió tanto a Eduardo que decidió ir más allá. Contrató no solo a un fotógrafo profesional, sino también a un equipo que montaría un pequeño estudio en el jardín, con disfraces, accesorios y fondos coloridos para que cada niño pudiera llevarse a casa no solo una foto, sino un pequeño álbum de recuerdos. «También quiero que cada niño reciba una beca escolar», le anunció Eduardo a su contador una mañana. «Becas completas, útiles, uniformes, inscripciones, todo lo necesario para que puedan estudiar sin preocupaciones económicas. Señor Vázquez, estamos hablando de casi 2 millones de pesos solo en el primer año. No me importa el costo. Estos niños son el futuro de México y merecen las mismas oportunidades que cualquier otro». El día de la fiesta amaneció nublado, pero para la tarde el sol había salido y el jardín de la mansión se veía espectacular. Eduardo había mandado instalar juegos inflables, un pequeño circo con payasos, puestos de algodón de azúcar y palomitas, y hasta una rueda de la fortuna pequeña. Los primeros en llegar fueron los niños de la escuela de Santiago, acompañados por algunos padres que miraban todo con una mezcla de asombro y gratitud. Luego llegaron los niños de la vecindad, más tímidos al principio, pero que pronto se integraron a los juegos.
Eduardo observaba todo desde la terraza junto a doña Elena cuando llegó un autobús amarillo del que comenzaron a bajar decenas de niños del orfanato Casa Esperanza. Santiago corrió hacia ellos como si fueran sus hermanos perdidos. «¡Vinieron! ¡Vinieron!», gritaba mientras abrazaba a cada uno. «Mire eso, señor Eduardo», le dijo doña Elena. «Santiago está en su elemento. Ese niño nació para hacer felices a otros niños». Eduardo asintió, sintiendo el pecho hinchado de orgullo. Su hijo tenía un don especial para unir a las personas, para hacer que todos se sintieran bienvenidos y amados. La fiesta fue un éxito rotundo. Los niños corrían por el jardín, gritaban de alegría en los juegos, se tomaban fotos vestidos de superhéroes, princesas y astronautas. Pero el momento más especial llegó durante la cena. Eduardo había preparado un pequeño discurso, pero cuando se paró frente a todos los niños sentados en las largas mesas decoradas con manteles rojos y verdes, las palabras que había ensayado se desvanecieron de su mente. «Niños», comenzó con voz temblorosa, «hace un año yo era un hombre muy triste. Tenía mucho dinero, una casa grande, un coche elegante, pero no tenía lo más importante de todo, una familia». Los niños lo escuchaban con atención, algunos con la boca llena de tamal, otros con vasos de ponche en las manos. «Entonces conocí a Santiago», continuó, buscando con la mirada a su hijo, que lo observaba desde una mesa cercana con ojos brillantes. «Y él me enseñó algo muy importante, que la familia no son solo las personas que comparten tu sangre, sino las personas que comparten tu corazón». Un murmullo de comprensión se extendió por las mesas. «Por eso hoy quiero decirles algo. Todos ustedes, cada uno de los que están aquí esta noche, son parte de mi familia. Y como familia vamos a cuidarnos los unos a los otros». Eduardo sacó un sobre de su saco. «Cada uno de ustedes va a recibir una beca completa para estudiar, porque la educación es el mejor regalo que les puedo dar. Pero más importante que eso, quiero que sepan que siempre van a tener una casa a la que volver, una familia que los quiere». El silencio que siguió fue roto por el aplauso espontáneo de los padres presentes y luego por los gritos de alegría de los niños que, aunque no entendían completamente las implicaciones de lo que Eduardo había dicho, sabían que era algo muy bueno. Santiago se levantó de su mesa y corrió hacia Eduardo, abrazándolo frente a todos. «Gracias, papá Eduardo. Eres el mejor papá del mundo entero». El resto de la velada transcurrió en una atmósfera mágica. Los niños jugaron hasta que se quedaron sin energía, se tomaron cientos de fotos, comieron hasta no poder más y llenaron la mansión con un sonido que no se había escuchado jamás entre esas paredes. La risa genuina de la infancia feliz. Cuando llegó el momento de repartir los regalos, Eduardo se había vestido de Santa Claus. Al principio se sintió ridículo con el traje rojo y la barba blanca postiza, pero cuando vio las caras de asombro y felicidad de los niños, se olvidó completamente de su imagen. «¡Jo, jo, jo, jo!», gritó con voz grave. «¿Han sido niños buenos este año?». «Sí», respondieron a coro, y Eduardo sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Cada regalo había sido elegido cuidadosamente según las listas que Santiago había hecho de los gustos de cada niño. Había pelotas de fútbol, muñecas, libros de cuentos, juegos de mesa, materiales de arte y para algunos de los niños mayores, tablets para que pudieran estudiar mejor. Pero el momento más emotivo llegó cuando llegó el turno de María, una niña de 6 años del orfanato que casi nunca hablaba y que había pasado toda la fiesta observando desde un rincón. «¿Y para María qué tenemos?», dijo Eduardo con voz de Santa Claus. Santiago se acercó a él y le susurró algo al oído. Eduardo asintió y sacó un regalo especial que no estaba con los demás. «María, este regalo es muy especial. ¿Sabes por qué?». La niña negó con la cabeza, todavía tímida. «Porque Santiago me dijo que a ti te gustan mucho los libros y que sabes leer mejor que niños más grandes que tú».
Los ojos de María se iluminaron por primera vez en toda la noche. Así que este regalo no es solo para ti, es para que tú se lo leas a otros niños más pequeños, como hace Santiago. El paquete contenía una colección completa de cuentos infantiles clásicos, todos con ilustraciones hermosas y pasta dura. María abrazó los libros contra su pecho y por primera vez en la noche sonrió ampliamente. «Gracias, Santa Claus», murmuró. «No, María, gracias a ti por recordarme que los mejores regalos son los que compartimos con otros». Cuando todos los regalos fueron repartidos y las familias comenzaron a irse, la casa quedó llena de un silencio diferente. No era el silencio vacío de antes, sino un silencio lleno de ecos de risas, de memorias recién creadas, de amor compartido. Eduardo, Santiago y doña Elena se quedaron en el jardín recogiendo algunos adornos y platos olvidados. «Papá Eduardo», dijo Santiago mientras cargaba una caja de decoraciones, «esta ha sido la mejor Navidad de mi vida». «Para mí también, hijo, para mí también». Doña Elena se acercó a ellos con una sonrisa cansada pero feliz. «Señor Eduardo, ¿sabe qué es lo más bonito de todo esto?» «¿Qué, doña Elena?» «Que usted no solo cambió la vida de estos niños, ellos también cambiaron la suya. Y eso es lo que hace una verdadera familia, cambiarse los unos a los otros para ser mejores personas». Esa noche, mientras Eduardo ayudaba a Santiago a ordenar todos sus regalos nuevos en su habitación, el niño le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá Eduardo, ¿crees que mis papás que están en el cielo están contentos de ver lo feliz que soy contigo y con la abuela?» Eduardo se sentó en la cama junto a Santiago y lo abrazó con ternura. «Estoy seguro de que sí, hijo. Estoy seguro de que ellos están muy orgullosos de verte tan feliz y estoy seguro de que me dieron permiso de cuidarte porque sabían que te iba a querer como si fueras mi propio hijo. ¿Y tú crees que mis papás y tus papás son amigos en el cielo?» «Creo que sí, Santiago. Creo que todos están muy contentos de vernos formar esta familia tan bonita». Santiago se acurrucó contra Eduardo y suspiró satisfecho. «¿Sabes qué, papá Eduardo? Creo que mi mayor regalo de Navidad no fue ninguno de los que estaban bajo el árbol. ¿Cuál fue entonces? Fue saber que tengo una familia que me quiere y que yo también tengo una familia a la que querer». Mientras escuchan esta historia conmigo, me gustaría saber de qué rincón del mundo me acompañan ustedes, porque historias como estas nos conectan sin importar la distancia. Eduardo se quedó despierto un largo rato esa noche, reflexionando sobre el año extraordinario que estaba llegando a su fin. 12 meses atrás había sido un hombre exitoso, pero vacío. Ahora era un hombre completo, con una familia que lo llenaba de propósito y alegría. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias, sino en sonrisas genuinas, que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en las conexiones humanas, y que la verdadera felicidad no venía de recibir, sino de dar. Santiago le había mostrado que el valor de la familia no estaba en los lazos de sangre, sino en los lazos del corazón. Y al hacerlo, había salvado no solo su propia vida, sino también el alma de Eduardo. Mientras la ciudad dormía allá abajo, Eduardo Vázquez se durmió sabiendo que había encontrado todo lo que siempre había estado buscando sin saberlo. Un hogar, una familia y una razón para vivir que trascendía cualquier logro empresarial. La transformación estaba completa. El hombre vacío había desaparecido para siempre, reemplazado por un padre, un hijo adoptivo y un miembro de una familia que había elegido crear con amor, paciencia y la sabiduría de un niño de 8 años que sabía que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón. Un año después de aquella Navidad mágica, Eduardo se despertó en una mañana de diciembre con el sonido familiar que más amaba en el mundo, la risa de Santiago resonando por toda la casa.
Ya no era el niño tímido de 8 años que había conocido en el semáforo, sino un pequeño de 9 años lleno de confianza, alegría y una sabiduría que seguía asombrando a todos los que lo conocían. «¡Papá Eduardo! ¡Papá Eduardo!», gritó Santiago irrumpiendo en la habitación. «¡Ven a ver lo que hice!». Eduardo se levantó sonriendo. Durante este año había aprendido que las sorpresas de Santiago siempre valían la pena interrumpir cualquier actividad. En la sala, Santiago había montado una exposición completa con fotografías de la fiesta navideña del año anterior, dibujos de todos los niños que habían asistido y cartas que había estado escribiendo durante meses. «¿Qué es todo esto, hijo?». «Es para la fiesta de este año, papá, pero mira esto», señaló hacia una pared donde había colgado decenas de dibujos. «Todos los niños que vinieron el año pasado me mandaron dibujos de sus familias. ¿Ves? María dibujó a su familia del orfanato leyendo los libros que le diste. Carlos dibujó a su mamá, que ahora puede estudiar la secundaria gracias a la beca. Y Andrea dibujó a su hermanito que nació este año». Eduardo observó cada dibujo con detenimiento. En todos ellos había un elemento común: sonrisas. Sonrisas grandes, brillantes, llenas de esperanza. Pero lo más increíble está aquí. Santiago tomó una carpeta gruesa de la mesa. «Son cartas, papá. Cartas de todos los niños contándome cómo han cambiado sus vidas». Eduardo abrió la carpeta y comenzó a leer. La primera carta era de María. «Querido Santiago, gracias por enseñarme que leer en voz alta hace felices a otros niños. Ahora soy la encargada de contar cuentos en el orfanato todos los viernes. La directora dice que soy muy buena y que cuando sea grande podré ser maestra. Tu amiga, María». La segunda era de Carlos. «Amigo Santiago, mi mamá terminó la secundaria y ahora va a estudiar para ser enfermera. Dice que todo empezó cuando tu papá nos dio las becas. Ahora mi mamá sonríe más y yo saco mejores calificaciones. Gracias por invitarme a tu casa aquella vez». Una tras otra, las cartas contaban historias de transformación. Niños que habían mejorado sus calificaciones, familias que habían salido de la pobreza gracias a las oportunidades educativas, pequeños que habían encontrado talentos ocultos en el arte, la música o los deportes gracias a los programas que Eduardo había establecido a través de su fundación. «Santiago, esto es increíble», murmuró Eduardo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Sabes qué es lo más bonito, papá? Que muchos de estos niños ahora están ayudando a otros niños, igual que tú me ayudaste a mí». Doña Elena apareció en la sala, caminando con más agilidad que el año anterior. Su salud había mejorado considerablemente, y aunque ya tenía 71 años, irradiaba una energía y vitalidad que contagiaba a toda la casa. «Buenos días, familia», saludó con la sonrisa que iluminaba cada amanecer en esa casa. «Abuela, ven a ver lo que le estoy enseñando a papá Eduardo». Santiago la tomó de la mano y la guió hacia la exposición. Doña Elena observó todo con ojos que brillaban de orgullo. «Miren esto», dijo señalando una fotografía donde aparecían los tres junto a todos los niños de la fiesta anterior. «Hace 2 años éramos 3 personas solitarias. Ahora somos el centro de una familia de más de 50 niños». 63, corrigió Santiago con precisión. «Este año van a venir 63 niños, más sus familias, y algunos van a traer a sus hermanitos nuevos». Eduardo se sentó en su sillón favorito y Santiago inmediatamente se acurrucó a su lado, como había hecho cada mañana durante los últimos 2 años. «Papá Eduardo, ¿puedo contarte un secreto?». «Por supuesto, hijo. A veces me pongo a pensar en cómo era mi vida antes de conocerte, y aunque extraño a mis papás que están en el cielo, no puedo imaginar mi vida sin ti y sin la abuela Elena. ¿Sabes qué, Santiago? Yo tampoco puedo imaginar mi vida sin ustedes. Antes de conocerte, yo tenía una casa, pero no tenía un hogar. ¿Cuál es la diferencia?». Eduardo reflexionó sobre la pregunta. Durante estos 2 años había aprendido la diferencia de manera visceral.
Una casa son paredes, muebles, techos. Un hogar es donde está tu familia, donde te sientes amado, donde puedes ser tú mismo sin miedo. Santiago asintió con la seriedad que a veces lo caracterizaba. Entonces nosotros construimos un hogar, ¿verdad? El más hermoso del mundo, hijo. Esa tarde, los tres se dirigieron al centro de la ciudad para supervisar los preparativos de la segunda fiesta navideña anual de la Fundación Vázquez Esperanza, nombre que Eduardo había elegido en honor a Santiago, cuyo segundo nombre era Esperanza, y a Esperanza, su empleada doméstica, que se había convertido en parte esencial de la familia extendida. El evento de este año sería aún más grande. Se llevaría a cabo en el Auditorio Nacional, con capacidad para 1000 personas. Eduardo había decidido que no solo serían los niños beneficiarios de las becas, sino que invitarían a sus familias completas para una gran celebración navideña. «Señor Vázquez», le dijo la coordinadora del evento, «tenemos una sorpresa especial para usted». «¿Qué tipo de sorpresa?» Algunos de los niños del año pasado prepararon algo especial para agradecerle. Cuando llegó la noche del evento, el Auditorio Nacional estaba completamente lleno. Familias enteras ocupaban las butacas. Niños corrían por los pasillos con emoción contenida y un ambiente de fiesta genuina llenaba el aire. Eduardo subió al escenario para dar su discurso anual, pero antes de que pudiera hablar, María, la niña tímida del año anterior que ahora tenía 7 años y una confianza radiante, tomó el micrófono. «Señor Eduardo», dijo con voz clara y fuerte, «nosotros queremos agradecerle algo muy importante». 63 niños subieron al escenario, cada uno cargando una rosa blanca. «Usted nos enseñó que las familias se construyen con amor», continuó María. «Por eso queremos decirle que usted no solo es el papá de Santiago, es el papá de todos nosotros». Uno por uno, los niños se acercaron a Eduardo y le entregaron su rosa, diciéndole algo especial. Algunos le agradecían las becas, otros le contaban sobre sus logros académicos. Varios le hablaban de cómo habían ayudado a otros niños inspirados por su ejemplo. Cuando llegó el turno de Carlos, el niño que había dibujado a su madre estudiando, le dijo: «Señor Eduardo, mi mamá dice que usted le salvó la vida y a mí me salvó el futuro». Eduardo tenía las mejillas bañadas en lágrimas. Nunca había sentido una emoción tan profunda, tan pura. Cuando todos los niños le habían entregado su rosa, Santiago tomó el micrófono. «Papá Eduardo, cuando yo era pequeño y limpiaba parabrisas en la calle, a veces me preguntaba si alguien se acordaría de mí cuando fuera grande. Ahora sé que nunca voy a ser olvidado, porque tengo una familia que me quiere. Y tú me enseñaste que el amor se multiplica cuando se comparte». Santiago hizo una pausa y miró hacia el público. «Por eso, todos nosotros queremos decirte algo muy importante». Los 63 niños gritaron al unísono: «Gracias por enseñarnos que el verdadero valor de la familia está en el corazón». El auditorio completo se puso de pie y comenzó a aplaudir. Eduardo, todavía en el escenario rodeado de niños y cargando 63 rosas blancas, sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Cuando finalmente logró hablar, su voz salió quebrada pero llena de amor. «Niños, familias, amigos. Hace 3 años yo era el hombre más pobre del mundo, aunque tuviera mucho dinero. Era pobre porque no tenía familia, porque no tenía amor, porque no tenía propósito». Buscó con la mirada a Santiago, que lo observaba con orgullo desde primera fila junto a doña Elena. «Santiago me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en abrazos. Que el verdadero éxito no se mide en logros personales, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente. Que la verdadera felicidad no viene de recibir, sino de dar». Eduardo hizo una pausa para secarse las lágrimas. «Pero lo más importante que me enseñó es que la familia no es algo que encuentras, sino algo que construyes día a día, con paciencia, con amor, con compromiso.
y que cuando construyes una familia con el corazón, esa familia puede crecer hasta abrazar al mundo entero. El público lo escuchaba en silencio absoluto, muchos también con lágrimas en los ojos. Por eso, esta noche quiero anunciar algo especial. La Fundación Vázquez Esperanza va a expandir sus programas. Vamos a construir escuelas, centros comunitarios, programas de salud. Vamos a asegurarnos de que ningún niño en esta ciudad se sienta solo o abandonado. Los aplausos fueron ensordecedores, porque ustedes me han enseñado que cuando tienes una familia tan grande, tu responsabilidad también se hace grande. Y esa responsabilidad no es una carga, sino el regalo más hermoso que puede recibir una persona. Esa noche, después de que todos los niños habían regresado a sus hogares, cargados de regalos, recuerdos y sueños renovados, Eduardo, Santiago y doña Elena se sentaron en el jardín de la mansión bajo las estrellas. «Abuela Elena», dijo Santiago, «¿crees que mis papás del cielo están orgullosos de mí?» «Estoy segura de que sí, mi nieto, pero más importante aún, tú estás orgulloso de ti mismo». Santiago reflexionó por un momento. «Sí, estoy orgulloso de nuestra familia, estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos». Eduardo abrazó a Santiago y extendió su otro brazo para incluir a doña Elena en el abrazo familiar. «Yo también estoy orgulloso, hijo, orgulloso de ti, orgulloso de la abuela Elena, orgulloso de lo que hemos logrado juntos». «¿Sabes qué es lo más increíble, papá Eduardo?», preguntó Santiago. «¿Qué?». «Que todo empezó porque tú decidiste bajar la ventana de tu carro aquel día en el semáforo». Eduardo rió suavemente. «Tienes razón. A veces las decisiones más pequeñas son las que cambian toda tu vida». «No fue una decisión pequeña, papá Eduardo. Fue la decisión más importante de tu vida y de la mía también». Mientras los tres permanecían abrazados bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Eduardo reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había comenzado como un hombre exitoso pero vacío, y se había transformado en algo que nunca había soñado ser: un padre, un benefactor, un constructor de sueños, un creador de familias. Santiago le había mostrado que el verdadero valor de la familia no está en los lazos de sangre, sino en los lazos del corazón. Le había enseñado que la riqueza real se mide en sonrisas, que el éxito verdadero se cuenta en vidas transformadas y que la felicidad auténtica nace cuando tu propósito trasciende tu propia existencia. Donde quiera que estén escuchando esta historia, espero que recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida y que al hacerlo, cambiamos la nuestra para siempre. 3 años después de aquel encuentro casual en un semáforo de Insurgentes, Eduardo Vázquez había descubierto la verdad más importante de todas: que vivimos realmente cuando vivimos para otros, que somos ricos cuando compartimos nuestra riqueza y que encontramos nuestra familia verdadera cuando abrimos nuestro corazón a quienes más lo necesitan. Y así, rodeado del amor de Santiago y doña Elena, con 63 niños que lo consideraban su padre del corazón, con una fundación que transformaba vidas diariamente, Eduardo Vázquez había encontrado todo lo que había estado buscando durante 42 años sin saberlo: una razón para vivir, una familia que amar y un legado que perduraría mucho más allá de cualquier logro empresarial. La transformación estaba completa. El hombre que había vivido rodeado de lujos, pero vacío por dentro, había encontrado la verdadera riqueza en el lugar menos esperado, en el corazón generoso de un niño de 8 años que le enseñó que la familia más hermosa es la que construimos con amor, paciencia y fe en el poder transformador de los vínculos humanos genuinos. Y mientras la ciudad dormía a sus pies, Eduardo supo que nunca más volvería a sentirse solo, porque había aprendido que cuando construyes una familia con el corazón, esa familia te acompaña para siempre, multiplicándose en cada vida que tocas, en cada sonrisa que provocas, en cada esperanza que enciendes. Santiago le había mostrado el verdadero valor de la familia, y ese valor era infinito.